Muy buenos días, es miércoles. Ojo porque nos vamos acercando sobre todo a una fotografía clara alrededor de la votación de los 60.000 millones en Ucrania. Se va a producir hoy en el Senado de Estados Unidos y todo parece indicar que los seguidores de Trump van a bloquear la ayuda y por tanto van a poner un punto final a esos 60.000 millones, por lo menos en el medio plazo. Vamos a ver cómo se lleva la votación. Está intentando sobre todo Biden que haya un movimiento por parte de los seguidores de Trump que puedan aceptar parte de esa ayuda, sobre todo en la frontera sur, para intentar aprobar colateralmente esos 60.000 millones de ayuda a Ucrania, también otros 17.000 a Israel. De tal manera que hoy va a ser un día tenso en la política estadounidense, sobre todo porque vuelven a medir fuerzas los seguidores, los senadores cercanos a Trump y los demócratas, de tal manera que vamos a ver cómo esa ayuda sale o no. Todo parece indicar a estas horas que no va a salir esa ayuda. En un día en el que estamos muy preocupados otra vez por el sistema financiero en Estados Unidos, ayer cayó un 22% el New York Community Bancorp, que ya se había dejado prácticamente un 50% la semana pasada en ese primer movimiento, en ese primer golpe que había recibido. New York Community Bancorp se comió a Signature Bank, uno de los que cayeron el año pasado en la crisis financiera. Bueno, pues fuera de horas, ahora mismo está cayendo el banco. Ayer cayó un 22,22, hoy está cayendo un 16,67% a estas horas. Fuera de horas, after hours, fuera de la cotización del mercado. De tal manera que se ve muy claro que, ojo, porque New York Community Bancorp vuelve a devolvernos la tensión sobre un sistema financiero de los bancos regionales en Estados Unidos, que podría estar empezando a tambalearse otra vez cuando se va a cumplir un año del inicio de esa tensión que se vivió el año pasado alrededor de los bancos y cómo esos bonos estaban generando un problema importante en el balance de las entidades. Dicen los analistas que esta vez parece tener más controlado el sistema de la situación. Vamos a ver. La realidad es que lleva más de un 60% caído. Estaría cotizando ahora mismo en los 3,50, con una caída de 70 céntimos más desde ayer, que ya hubo una caída de 1,20. Está cotizando o está al cierre de la jornada de ayer en 4 dólares con 20 centavos. Como les digo, caída del 16,67. Mucha tensión alrededor de New York Community Bancorp, que ya se había tragado a Signature Bank y que está dando una sensación de tensión, de peligro importante alrededor de lo que puede pasar en el sistema. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de la producción industrial en Alemania. Se esperaba que hubiese caído un 2,4 y sin embargo, anualizada ha caído un 3,13. Venía de haber caído un 4,87, menos 4,87, ha caído un menos 3,13 en el siguiente dato que tenemos, contabilidad. Se esperaba que fuera un menos 2,4. Si lo vemos en términos mensuales, había caído un menos 0,7 en el anterior mes en el que se había hecho la lectura. Se esperaba que se hubiera reducido un poquito a menos 0,5. Ha sido un menos 1,6. Por lo que viene Alemania con ese componente de recesión y de crisis económica muy potente, a la vez que se ve hoy como Isabel Schnabel, que ha concedido una entrevista en Financial Times, dice que hay que tener cuidado con la inflación. Pues fíjense, si ni tan siquiera están viendo lo que está sucediendo con la producción industrial y cómo está cayendo en picado la economía alemana, ellos siguen en el Banco Central Europeo, sobre todo Isabel Schnabel, pendiente de que no haya un repunte inflacionario, cuando lo que tiene es una situación económica en la que está la economía alemana prácticamente caída. En el último mes, como les decía, hemos conocido el dato hace apenas unas horas, 1,6 de caída, menos 1,6, cuando esperábamos que fuera un menos 0,7. Claves del día, en una mañana en la que, como les decía antes, Estados Unidos vota el apoyo de la frontera sur para desbloquear la ayuda a Ucrania y a Israel. Todo parece indicar que los seguidores de Trump, como les decía, no van a aceptar ese movimiento por parte de los demócratas en el Senado y van a bloquear otra vez la ayuda, aun con las consecuencias de bloquear parte de ayudas a la frontera sur. Y a partir de ahí, agricultores, agricultores y agricultores. Miren, que hay una parte de la población que está harta, harta, harta de este movimiento que colateralmente con la Agenda 2030 va posicionando un cambio económico que lleva a la ruina a un montón, a una parte muy importante de la población. Y escuchamos, por ejemplo, a Unai Sordo, para quien nos ven de fuera de España, es el máximo dirigente de Comisiones Obreras, del sindicato más alineado al Partido Comunista, de Comisiones Obreras aquí en España, en el que decía que ellos no iban a apoyar las protestas del campo porque son terratenientes, básicamente, porque son empresarios, dijo. De tal manera que tenemos una fotografía clara en la que todo parece ser poco
cuando el daño se lo hace a los empresarios, a los pequeños agricultores, a esos agricultores que teniendo pocos terrenos pero que quieren hacer su negocio en el campo, pues son el caldo de cultivo del ataque de no solo de la Agenda 2030, sino de ese movimiento que viene a buscar un lo tendrás todo, serás feliz, pero no tendrás nada. Pues ese movimiento ya se ha visto en el campo en las últimas horas, con un mensaje sobre todo al líder de Castilla y León del Partido Socialista, Luis Tudanca, en el que le han dicho absolutamente de todo alrededor. Oiga, usted defiende la Agenda 2030, ¿vale? Pues no se preocupe, nos parece bien, le falta decir, en un vídeo que les recomiendo que vean en redes sociales, en el que los agricultores le dicen, pero no pasa nada, pero usted está contra nosotros. Pero usted quiere nuestra ruina. Pero usted quiere que no tengamos nada, aunque seamos felices. Seréis felices, pero no tendréis nada. De tal manera que empieza a calar ya ese mensaje de, oiga, ¿y usted? ¿Por qué quiere arruinarme a mí? Es decir, ¿qué le he hecho yo a usted para que usted quiera arruinarme? Que sería el mensaje clave que una parte de la población empieza a ver en todo ese movimiento de las élites en el que se busca la ruina de una parte de la población. No, pero se hace con un bien superior, ya sea en este caso cambio climático, que no significa que el cambio climático no esté existiendo, sino que hay un movimiento, no es lo que estamos diciendo, sino que hay un movimiento que con las excusas diferentes, varias que puedan tener, buscan un ataque que es brutal a una parte de la población que se ve no amenazada, en la ruina. Se ve en la ruina. Gran parte de lo que está sucediendo con los agricultores es que se ven ya en la ruina total. No, es que los distribuidores y tal, bueno, ya lo que queráis. Pero la realidad no está tanto en la distribución, tanto, no he dicho que no exista, sino no tanto, sino sobre todo en lo que está sucediendo en el campo. Y lo que está sucediendo en un movimiento que busca atacarles directamente. Piensen solo un detalle, en Alemania les han quitado 17.000 millones de euros en cuanto han visto que el presupuesto había que adaptarlo. ¿La culpa es de la distribución también? ¿De que el gobierno alemán les haya quitado 17.000 millones? ¿O en España? Porque no hay una vehiculización de ayudas, sobre todo de esos fondos europeos, para que los campos, para que la agricultura española pueda seguir siendo esa huerta de Europa. ¿O es que hay otros intereses para que la huerta de Europa sea otra? En el sur, abajo, en Marruecos. Por lo que hay una fotografía clara en la que ahora se intenta poner el foco en los distribuidores. Es que la culpa tienen los distribuidores. Ya, claro, sí, claro. Y por eso hay una menor protección de los agricultores, por ejemplo, marroquíes o ucranianos, que pueden mandar con menor cantidad de pesticidas los tomates y determinadas frutas hacia Europa, cuando el agricultor español necesita cubrir muchísimas más condiciones y le impide competir. Eso también es culpa del distribuidor, ¿o qué? Es decir, hay una demagogia barata, absurda, que nos lleva a que no significa que no haya, por ejemplo, una presión de precios por parte de la distribución, que lo que busque. Pero bueno, la presión de precios por parte de la distribución también la ha hecho el gobierno, ¿eh? Que el gobierno ha obligado a la distribución también a no elevar precios cuando se le estaba yendo los precios de la alimentación un 25% en en el último año y medio. Cuando el gobierno está diciendo, oiga, ustedes no pueden subir los precios, entonces, ¿qué hago? No puedo pagar, entonces, al origen. Entonces, hay un punto de, oiga, usted me obliga a ir hacia un camino y luego dice que soy el culpable. Pero no nos desviemos. La clave fundamental, y lo teníamos ahí en la segunda clave, es el movimiento que ayer hizo, por ejemplo, Ursula von der Leyen, abandonando ese plan para reducir a la mitad el uso de pesticidas por parte de los agricultores europeos. Oiga, es que ustedes están poniendo unas leyes distintas a quienes están dentro de la Unión Europea que a quienes están fuera. Sin embargo, el consumo de la fruta, el consumo de tomates, el consumo de las verduras, es igual por los europeos, ya venga de dentro o de fuera. No hay un cambio fundamental. Por lo que si al mismo uso tiene que competir un agricultor europeo con un agricultor de fuera, ¿por qué cumplen condiciones distintas? Ahora empieza, claro, pero esto no se equivoquen, ¿eh? Todo esto viene porque hay elecciones dentro de 4 meses. Si hubiera elecciones dentro de 3 años, no habría ningún movimiento de las élites para intentar calmar. Lo que pasa es que están viendo las orejas al lobo. Y están viendo que lo único que les falta es que encima los agricultores empiecen a vaciar los estantes de los supermercados en el sentido de que no lleguen ya producto, de que no llegue ya producto, porque hay una cosa que empezamos a perder de vista. Oiga, con las gafitas estas de la Vision Pro de Apple, ¿no? 3.500 euros. ¿Cuánto puede comer usted? ¿Cuánto se alimenta con las gafas en el metaverso?
¡Ay, qué bonita la pera o la manzana que he cogido del árbol virtual que no me puedo comer! ¿Cuánto se alimenta usted con las gafas de realidad virtual que ahora mismo la gente se vuelve loca por comprarlas por 3.500 euros y va por la calle atontada, pero en el fondo no puede comer? Los que nos dan de comer son los del campo. También tenemos carne, lo que sea, pero el campo está dando de comer. Y sin embargo no estamos dando el valor que tiene la necesidad de intentar tener el mejor producto y sobre todo las mejores condiciones para quienes están en el campo. Trabajadores, por supuesto. Decía Unai Sordo, bueno, es que las condiciones del campo, pero si te están pagando céntimos. Pero si lo que hay que hacer es de verdad una cadena de suministro donde no se quede el dinero por en medio solo, sino que se reparta de verdad. Y si eso cuesta que hay que pagar un poco más, el consumidor no tendrá un problema en pagar algo más. Si el producto es para apoyar a la industria local, ya sea aquí en España, en Francia o en Alemania. Pero no se equivoquen, todo este movimiento de ayudas ahora o de cambio, por ejemplo, de Ursula von der Leyen, viene porque hay elecciones. Y porque las élites ven las orejas al lobo. Y porque el mensaje ya no es necesitamos ayudas. El mensaje es el de rebelarse contra la Agenda 2030. Cuando eso significa que me vas a arruinar a mí. Piensan los agricultores. Oiga, yo me rebelo contra la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque usted quiere arruinarme. Y yo no le he hecho a usted nada para que esté yendo contra mis intereses. Usted tiene que defender los intereses de todos los ciudadanos. No, pero el cambio climático, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Para que no haya errores por parte de la política europea que estén dañando todavía más la situación económica europea. Solo tienen que ver la situación de Alemania, es dramática. ¿Cuáles son las medidas de apoyo a la economía alemana o a la francesa? ¿Cuál es el plan para convertir la industria automotriz en Alemania y en Francia en un sector que pueda competir, por ejemplo, con China? Que nos están pasando como un camión. Y luego tenemos ese movimiento, ¿no?, de recorte de objetivos ambientales de Bruselas 2040 que va en la misma línea. Hay elecciones este año. Y como hay elecciones, cuidado, no haya un movimiento todavía de mayor tensión. Agricultores, en el punto de mira, sobre todo informativo en las próximas horas y en los próximos días, sobre todo aquí en España, donde el movimiento ya ha comenzado. Dicen, no, es que son empresarios del campo. Ahora resulta que los ciudadanos tenemos dos niveles: ser empresarios e intentar generar riqueza, o ser trabajadores. Y también intentar generar riqueza a través del trabajo. Pero hay dos niveles. Hay dos niveles. Costes de endeudamiento. Ha habido una entrevista a Isabel Schnabel en Financial Times. Es bastante llamativo y deberían leerla. Alrededor de cómo ven que los costes de endeudamiento más bajos de la banca comercial puede alimentar un brote de inflación en toda Europa. Es decir, Isabel Schnabel nos está diciendo que el Banco Central Europeo tiene que dar el mensaje al mercado de que los tipos no van a bajar tan pronto porque temen un repunte inflacionario por culpa de una banca comercial que relaje los costes de endeudamiento. Euribor, ¿saben lo que ha pasado en Euribor en los últimos días, no? El mayor repunte en meses, en 9, 11 meses, no, así, en 9 meses eran. De tal manera que vemos una fotografía clara de cómo repunta el Euribor, porque el Banco Central Europeo tiene como objetivo el mensaje de que se tienen que endurecer las condiciones de la banca comercial, sobre todo. Y luego está el caso que le decía, que vamos a ver durante todo el día, a ver qué pasa. Pero New York Community Bancorp ha sido degradado a la categoría basura por parte de Moody's, ha perdido más de la mitad de su valor y está cayendo ahora mismo fuera de horas un 16%. Volviendo a poner la fotografía en que esto, lejos de achantarse en una fotografía de crisis financiera después de lo que sucedió el año pasado, va cogiendo cuerpo otra vez. Mundo en guerra. Los negociadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto, jamás ya habría contestado, han preparado un nuevo documento para impulsar un plan de alto el fuego en Gaza. Vamos a verlo en las próximas horas, pero da la sensación de que ahora sí que tiene visos de salir adelante un alto al fuego más duradero, al menos 6 semanas, que ponga sobre todo un poco de tranquilidad alrededor de lo que está sucediendo en la guerra entre Israel y Hamás en el corto plazo, que haya una pausa. El otro punto fundamental viene alrededor de lo que está sucediendo en Kiev. Rusia está atacando Kiev con misiles en plena visita de Josep Borrell, justo en el momento que también conocemos que Tucker Carlson ha ido a entrevistar a Vladimir Putin, en la que se va a liar alrededor de Tucker Carlson. Sería muy interesante que vieran el vídeo en el que explica en su canal de Twitter Tucker Carlson por qué ha ido a entrevistar a Vladimir Putin. Y lo basa en que
tiene que existir ese free speech. Y él dice que el pueblo norteamericano también tiene que conocer las razones, los planes y la situación actual que está viendo Vladimir Putin. Ojo a la que le va a caer a Tucker Carlson. Pero cuando la saque va a ser una entrevista histórica hasta el punto de que probablemente sea la entrevista con más views de la historia. Si la de Milei ya lo reventó, cuidado con lo que puede suceder con la entrevista de Vladimir Putin en el segundo aniversario prácticamente de la guerra de Ucrania, porque en audiencia puede ser histórico. Es decir, puede sumar cientos de millones de visualizaciones en una entrevista que, aunque la intenten frenar, va a ser muy difícil porque ya ha dicho Elon Musk que no va a censurar la entrevista y que va a potenciar el free speech. El propio Elon Musk ha compartido ese primer mensaje desde Rusia, desde Moscú, todo parece indicar, de Tucker Carlson. Como les decía, Rusia está atacando en ese entorno también a Kiev, atacando Kiev con misiles en plena visita de Josep Borrell. Vamos a ver cómo acaba durante el día. Corea del Norte, se están viendo datos de exportaciones y claro, está haciendo el agosto. Está disparando las exportaciones por primera vez en décadas y convirtiéndose en el pulmón de Rusia. Lo que el eje del mal para unos, ¿no? Para Occidente, el eje de la resistencia para otros, los que están en el eje del mal para los unos, están haciendo un bloque unido, potente, fuerte económicamente. Y Corea del Norte lo que está haciendo y lo que está consiguiendo es disparar las exportaciones, convirtiéndose además en ese pulmón económico, material, que está o que necesitaba Rusia. La Casa Blanca está avisando de que Ucrania se está quedando sin municiones. Ojo al mensaje que también ha llegado desde Ucrania y que también se planteó con los 50.000 millones por parte de la Unión Europea. Casa Blanca, Kirby, está diciendo, John Kirby, que Ucrania se queda sin municiones. Saben que la semana pasada ya les contábamos que daban un dato en la carta, la misiva que mandó el ministro de Defensa ucraniano a los ministros de Defensa europeos, diciendo que tenían 2.000 disparos para 1.500 kilómetros de frontera. La situación era muy complicada y también está advirtiendo una situación muy complicada. La OIEA ha ido Grossi a visitar Zaporilla, dice que la situación está lejos de ser estable. Llama la atención un par de artículos que les quería destacar antes de terminar estas claves. Un artículo del Confidencial que ven aquí, crisis del consumo, los jóvenes no tienen un duro y los viejos no gastan, dice. El artículo dice que el peso del consumo en los hogares respecto al PIB no deja de caer. En 1995 representaba el 63,8% del Producto Interior Bruto, ahora el 56,5%, una de las caídas más pronunciadas de la Unión Europea, que contrasta con este otro artículo del Wall Street Journal, que habla más o menos lo mismo, pero de otra manera, lo que está diciendo el Confidencial. ¿Por qué los americanos están ahora como en una especie de deprimidos, a pesar de que la economía está potente, está muy fuerte? Y apunta cómo es verdad que el gasto está despuntando otra vez en la demanda interna, pero lo está haciendo en una situación complicada y sobre todo lo está haciendo en un entorno donde los precios vuelven a repuntar y los salarios, como ven en la línea gris, no consiguen hacerlo. ¿Cuál es la clave fundamental? Fíjense que en el artículo del Confidencial decía, los jóvenes no tienen un duro, los viejos no gastan. Y fíjense, porque en este gráfico que les voy a enseñar, publicado por la Unión Europea, datos de Eurostat, España, desempleo juvenil en diciembre de 2023. Alemania, 5,6%. España, 28,6% de desempleo juvenil en España, a la cabeza. 28,6%. Portugal, 23,1%. Suecia 22,7%, Grecia 22,3%, Rumanía 21,1%, España 28,6%, Alemania 5,6%, tenemos por ejemplo Holanda 8,1%, tenemos a Francia con 17,4%, España a la cola, 28,6%. Si ven otra vez el artículo del Confidencial, crisis del consumo, los jóvenes no tienen un duro, los viejos no gastan. ¿Pero qué van a gastar los jóvenes en este entorno? ¿Qué van a gastar? 28,6% de desempleo juvenil en diciembre de 2023. Un drama que se intenta esconder con la canción de Eurovisión y con todas estas chorradas alrededor de lo que no son los problemas fundamentales para el ciudadano ahora mismo, sobre todo para los jóvenes. No se puede tapar con Netflix lo que se está viviendo durante todo el día. No se puede tapar en 40 minutos de un capítulo de una serie el desastre para ese 28,6% de la población joven
que ahora mismo no tiene trabajo. Les repito, porque es una salvajada. 28,6%. Y está diciendo la ministra de Trabajo que estamos en pleno empleo. Será para ella. Buen día y buen negocio.